Bendiciones a todos nuestros queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús. Les saluda la pastora Sarita Rico desde Familia Betel Internacional, deseando lo mejor de Dios para sus vidas, lo excelente de Dios para sus vidas. Pido al Señor que Él esté fortaleciendo su corazón y su vida en estos días que estamos viviendo. Hay muchas noticias, hay muchas cosas que pueden venir a amedrentar a la persona o ponerla triste. Algunos países están en problemas fuertes y estamos orando por la paz de estos países. Estamos orando por nuestros hermanos en todas las partes del mundo, que el Señor los proteja, los guarde. Oramos por la paz de Israel, porque la Biblia nos aconseja que hagamos eso. Y que seremos prosperados cuando oramos por la paz de Israel, el pueblo de Dios. Hay muchos conflictos que uno no entiende a su cabalidad, pero sí entendemos la necesidad de orar unos por otros. Oramos por nuestros hermanos en Colombia, porque hay mucha necesidad de paz, necesidad de que el Señor venga y ponga su mano sobre este hermoso país y nuestros hermanos colombianos. Les bendecimos, oramos por México, por Guatemala, por Centroamérica, que el Señor manifieste su poder y su gloria. Y por supuesto oramos por nuestro país donde vivimos, Estados Unidos, más cerca por Dallas, Texas, que el Señor se mueva de una manera poderosa, que los creyentes podamos salir y ser una luz en medio de las tinieblas. Eso es lo más importante, lo más importante. Leí algo que es muy cierto. La luz viaja a una velocidad tremenda. Y si la iglesia, si los creyentes queremos llegar lejos, tenemos que brillar. Si la luz camina a una velocidad increíble, los creyentes debemos de brillar y ser una luz en medio de las tinieblas. Deje que este pensamiento llegue a su corazón, porque es importante que nos involucremos en una manera espiritual en nuestro mundo, no solamente orando, pero también hablando y siendo una luz para los demás. Así que este es el llamado de Dios para todos nosotros. Estamos en el mes hermoso de mayo, donde todas las madres han sido celebradas. Yo deseo, querida mujer, que te hayan celebrado. Sabios los hijos que hacen eso. Y todavía hay tiempo. Pero pensando en esto, yo quiero empezar hoy una serie que le he titulado Levántate y defiende. Levántate y defiende. Es el llamado de Dios a la familia, a los jefes del hogar, al hombre, a la mamá, aquellos que estamos conscientes que Dios tiene el poder para cambiar nuestra situación. Primero cambiar el corazón del ser humano y luego cambiar la situación y lo que vivimos. ¿Por qué debemos de levantarnos y defender? Porque hemos perdido cosas y necesitamos recuperarlas. Levántate y defiende para recuperar lo perdido. Mayormente esto es lo que la enseñanza que hoy comenzamos nos va a traer. Este es un llamado de Dios, decía yo, levántate y defiende. Es un llamado de Dios para hombres y mujeres, para padres de familia, para líderes, para pastores, para gente que está comprometida con Dios. Y salgamos de la pasividad. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, nada más viendo qué cosas terribles suceden en nuestro hogar, a nuestro alrededor, en nuestros países, en nuestra ciudad. Nuestra familia necesita un valiente, una valiente que no tenga miedo y se levante a defender. Se levante a defender. Y usted dirá, ¿defender? ¿De qué? ¿De quién? ¿Defender a quién? Bueno, tengo respuestas para esas preguntas. La primera pregunta dice, ¿defender de qué? Del enemigo. ¿A quién? A tu familia, a tu ciudad, a los tuyos, tu propia vida. Tenemos que aprender que la pasividad es algo que se apodera de nosotros y nosotros ni cuenta nos damos. Muchas veces caemos en esa pasividad y las cosas están sucediendo,
La casa se está derrumbando, tu salud se está derrumbando, tu paz mental se está derrumbando, tu denuedo, tu amor por Dios se está derrumbando, ha llegado a un momento neutral que ni vas para atrás ni para adelante. Y entonces ahí es donde Dios nos dice, levántate y defiende para que recuperes lo que has perdido. Quiero decirte que Dios ama la familia. Él ama mi familia, tu familia, nuestra familia. Dios ama la familia. La familia es idea de Dios, el matrimonio es idea de Dios. Entonces, todo lo que Dios ama, Satanás resiente y odia. Todo lo que Dios ama, a todo lo que Dios le pone su amor, Satanás lo resiente y lo odia y quiere destruir todo lo que Dios ama. Por favor, permite que el Espíritu Santo te haga entender eso. Y un enemigo, entonces él se vuelve un enemigo, y un enemigo no confrontado controlará tu vida y tu futuro. Tenemos que confrontar al enemigo. Tenemos que recordar que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que hay un enemigo. Entonces Dios dice, levántate y defiende para que recuperes lo que has perdido. Y Dios ama a tu familia, y todo lo que Dios ama, Satanás resiente. Y cuando no confrontamos eso, Él va a controlar nuestra vida y nuestro futuro. Cuando hay confusión en una familia, es señal que un engañador ha entrado. Cuando hay confusión, cuando no hay acuerdo, cuando hay pleito, gritería y todo esto, es que un enemigo ha entrado. Alguien se ha dejado engañar. Por eso Dios nos dice, levántate y defiende. Y en el libro de los Jueces, en el capítulo 4, la Biblia nos enseña una situación muy parecida a lo que nuestro mundo vive hoy en día. Nuestras familias viven hoy en día, los matrimonios, los hijos. Y se trata del pueblo escogido de Dios, el pueblo de los hebreos, los judíos. Por 20 años, escuche, por 20 años, son muchos años, son 2 décadas, el pueblo de Dios se encontró en una situación terrible donde estaban siendo oprimidos. Vivían bajo opresión por 20 años y sin embargo, todos, fíjese, todos, desde el capitán del ejército hasta el más pequeño e insignificante de ese pueblo, vivían como si nada estaba pasando. Vivían pensando, mañana será mejor. Bueno, mañana será mejor. Bueno, mañana será mejor, y no hacían nada por recuperar lo que habían perdido. Se habían acostumbrado a la presencia del enemigo. Alerta, pueblo de Dios. No te acostumbres a la presencia del enemigo. No te acostumbres cuando las cosas empiezan a irse en un desorden, a quedarte como si nada. Cuando las cosas se salen del orden divino, de lo establecido por Dios, es tiempo de levantarse y defender para recuperar. Se habían acostumbrado a la presencia del enemigo. Y sin embargo, las familias, la nación entera vivían en una terrible pérdida. Ellos habían perdido muchas cosas y no había manera que ellos pudieran entender cómo recuperarlo. Y las pérdidas fueran tremendas. Y eso es lo primero que vamos a ver. ¿Qué habían perdido? Porque a veces uno no sabe que lo perdió hasta que no sabe qué fue lo que se perdió. Mire lo que habían perdido. Y en Jueces capítulo 4, versículo 1 al 3, la Biblia dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Jabín, rey de Canaán, quien reinaba en Azor. El capitán de su ejército se llamaba Sísara y vivía en Hazoret Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque Jabín, o sea, el rey cananeo, tenía 900 carros de hierro y había oprimido, escucha la palabra, había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Oprimir con crueldad quiere decir que hay opresión que no es muy cruel y hay opresión que es muy cruel. Y esta era la situación que vivía el pueblo de Dios. ¿Usted se da cuenta que 20 años estaban viviendo así?
Entonces, ¿qué era lo que habían perdido? Número uno, yo veo que ellos perdieron el temor a Dios. Cuando digo temor, estoy hablando de la reverencia, la dedicación, la adoración, el estar conscientes que Dios estaba en todas partes, que está en todas partes, que ellos habían sido escogidos, separados, que Dios tenía un pacto con ellos y ellos se habían perdido ese temor al Señor, ese temor reverente, esa reverencia, ese respeto por Dios, lo habían perdido. Y es muy tremendo porque cuando una persona pierde ese temor al Señor, esa reverencia, ese entendimiento que Dios es y está, entonces se está actuando de una manera torpe, porque la Biblia dice en Proverbios 9:10, si usted ha escuchado este versículo muchas veces, el principio de la sabiduría es el temor al Señor y el conocimiento del Santísimo es inteligencia. ¿Quiere usted saber si usted es sabio o inteligente? Descubra cuánto temor del Señor, temor reverente del Señor hay en su vida. ¿Cuánto está usted consciente que Dios es y está? Dios es todopoderoso y Él está en todas partes. No lo podemos engañar. Entonces, ellos habían perdido el temor al Señor. Dice la Biblia que después de que se murió Og, el rey, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Cuando una persona ha aprendido a hacer el bien y de repente empieza a hacer el mal, ha perdido su temor al Señor. Número 2, yo veo que ellos perdieron el camino. ¿Alguna vez se ha perdido? Es muy tremendo. Que usted tiene una dirección en la mano, que a usted le dijeron como 2 cuadras, doble a la izquierda, luego doble a la derecha y ahí en esa esquina es. Y usted tiene la dirección, pero no tiene sentido de dirección y se pierde. Hoy escuchaba algo muy chistoso de un predicador que decía que lo peor que le ha pasado, dijo, yo les confieso que no tengo mucho sentido de orientación o de dirección. Si me dicen vete al norte y luego doblas para el este y así, yo me voy a perder. Entonces dice que lo peor que le pasó fue que en un funeral él iba a ir a oficiar al cementerio y cuando salieron de la capilla o de la iglesia, él se metió a su carro y él suponía seguir al carro fúnebre que llevaba el difunto, la carroza. Él tenía que seguir la carroza. Y de repente le sonó su teléfono y empezó a hablar. Empezó a hablar con un amigo pastor acerca de la iglesia. Y empezó a hablar de la iglesia y de la iglesia. Iba tan enfrascado en su conversación que no se dio cuenta que el carro fúnebre, que la limusina dio la vuelta a la derecha y él dobló a la izquierda. Y se fue para la iglesia porque de la iglesia iba hablando. Ay, Dios mío. Cuando se dio cuenta y dijo, y no sabía yo la dirección del cementerio. Tuvo que llamar y entonces por fin le dieron la dirección y llegó y estaba la gente esperándolo, molesta porque no llegaba. Es muy tremendo perderse. Es muy tremendo no saber qué hacer. Y perderse no tiene solamente el sentido de buscar una dirección, pero es en tu mente, es en tu ser, que no sabes qué hacer, no tienes dirección. Y la Biblia dice que ellos se habían apartado del camino del Señor. Se fueron, se volvieron a hacer lo malo. Ya estaban encaminados a hacer el bien y se salieron de ese camino del bien. Y cuando se salen de ahí, se salen de la cobertura, se salen de la protección divina. Y al hacer eso se abandonaron a sus propios designios y razonamiento y empezaron a creer que lo que ellos estaban haciendo era bueno, porque eso es lo que pasa. Y estaban haciendo según lo que mejor les parecía. Esto trajo graves consecuencias, porque Dios les había dicho, caminen por este camino, no volteen a la derecha, no volteen a la izquierda, caminen en este camino. No adoren otros dioses, porque entonces algo pasa. Dice la Biblia que cayeron presa de un enemigo
Y ellos vivían así. Este es mi segundo punto. Vivían siendo presa del enemigo. No fue una cosa de un momento. Ellos vivían por 20 años, vivieron presas de un enemigo. Vivían ahí, el enemigo venía y los oprimía. Y dice el versículo 2, así que Jehová los entregó en manos de Jabín, rey de Canaán, quien reinaba en Hazor. El capitán de su ejército se llamaba Sísara y vivía en Jaroset Goim. ¿Qué significa que Dios los entregó? ¿Qué significa? Otras versiones dice Dios los vendió a este rey. ¿Qué significa eso que Dios los entregó? Esto significa, y esto es para nosotros también, esto significa que Dios te amonesta, Dios te dice, Él te enseña, Él te da la guía. Pero si tú y yo y ellos decidieron no seguir esas pautas y esa guía, pues estamos solos. Prácticamente nosotros nos entregamos en manos del enemigo. ¿Y quién quiere hacer eso? No, pues nadie. Pero inconscientemente, poco a poco, estamos saliéndonos de la cobertura del Padre y caemos en manos del enemigo. Él está al acecho. Dice la Biblia que anda como león rugiente y usa muchas maneras para que usted y yo caigamos. Entonces dice que Dios los entregó. Quiere decir que Él no intervino, sino que Él los dejó porque ese era su designio. Hay algo que tenemos que entender. Nosotros los seres humanos tenemos de parte de Dios libre albedrío y lo que nosotros vivimos es lo que escogemos vivir. Pero Él nos dice, Él nos ha enseñado en su palabra, escoge el buen camino. Yo te presento dos caminos, dice el Señor. Este es el malo, este es el bueno. Escoge el bueno. Y ya está en nosotros si nosotros queremos escogerlo. Así que Dios permitió, vamos a decir, que el enemigo entrara y los oprimiera. Y la opresión que empezó poco a poquito llevaba ya 20 años. Y eso es mucho tiempo, 2 décadas, en que ellos estaban perdiendo todo interés de su futuro, todo lo bueno, ellos estaban perdiendo. Y cayeron presa de Jabín. Vamos a hablar de Jabín. Era el rey cananeo. ¿Quién era Jabín? Pues era un rey de Canaán. Y el nombre Jabín significa uno que discierne, un sabiondo, un astuto. Y esto representa al enemigo. Satanás es astuto. Es como una serpiente astuta. Escuche. Y Jabín era así. Era uno que discernía. ¿Sabe qué discernía Jabín? Que el pueblo ya no caminaba con Dios. Y él decía, están en desamparo, los vamos a oprimir. Y el enemigo sabe cuando te sales de la voluntad del Padre, de la cobertura. Y él va a aprovecharse. Entonces dice la Biblia que los oprimían porque Jabín era astuto. Cayeron presa de un armamento superior al de ellos. Ellos no tenían nada para defenderse. Realmente no estaban preparados porque vivían en opresión. Y Jabín tenía 900 carros de hierro. Israel no tenía ni uno. Esto es tremendo. O sea, estaban en una manera muy fuerte de vivir porque aquel enemigo era súper poderoso comparado con ellos. Estaban en una desaveniencia fuerte. También habían caído presos de opresión. La opresión es una prisión. Estaban siendo oprimidos por el enemigo. ¿Y qué significa estar oprimido? Aquí va. Estar bajo opresión es estar bajo el control y gobierno que toma un fuerte sobre un débil. Es estar bajo el control y gobierno de uno que toma ventaja sobre el débil. Y esto es fuerte. Opresión es ser tratado de una manera áspera, severa, cruel y violenta. Voy a decirlo una vez más. Yo espero que usted esté prestando mucha atención. Estar bajo opresión es ser tratado de una manera áspera, severa, cruel y violenta. Nunca fuiste diseñada para vivir bajo ese control. Nunca. Nuestro Dios, nuestro Padre no es así.
Él es amoroso, es un padre y corrige, pero nunca te va a tratar de una manera áspera, nunca te va a tratar de una manera severa, cruel o violenta. No te va a tratar así. Dice la Biblia que Él nos atrae con cuerdas de amor, que nos extiende gracia y misericordia y favor. Pero yo no sé por qué a los seres humanos como que nos gusta el maltrato. Mire, qué cosa más terrible. Y tenemos que luchar contra esto. No podemos decir, bueno, todo está bien. No, si en tu vida estás siendo maltratado de una manera áspera, severa, cruel y violenta, no es la voluntad de Dios para tu vida eso. No te lo permitas, no permitas que nadie ni nada te oprima de esa manera. En otras palabras, queridos amigos y hermanos, el pueblo de Dios estaban viviendo en una guerra, pero ellos no lo admitían. Ellos no lo admitían, ni querían hacer nada para enfrentar al enemigo. Al contrario, le sacaban la vuelta. ¿Sabe que como había opresión sobre el país, sobre los ciudadanos, ellos mejor le sacaban la vuelta al problema? Porque en Jueces capítulo 5, versículos 6 y 8, mire cómo vivían ellos. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaron por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel porque habían decaído. Ya la gente no usaba los caminos que acostumbraban a caminar porque ahí estaba el enemigo. Ahí habían soldados, ahí habían carros de Javín. Entonces, ellos mejor empezaron a buscar otras maneras de cómo a transitar sin que el enemigo se diera cuenta. Y usted dirá, pero eso fue muy bueno, pastora, eso fue astuto de parte de ellos. No, ¿por qué entregar el camino que ellos mismos habían edificado porque un enemigo vino? ¿Por qué? Y se escondían. Y nuestra tierra, nuestra generación vive de esa manera, escondiéndose. También dice que las aldeas quedaron abandonadas. La gente empezó a huir y eso es lo que pasa. Cuando usted escuche de una guerra, de una amenaza, de cómo el fuerte oprime al débil, la gente empieza a huir y empieza a abandonar sus casas, a abandonar las ciudades, las aldeas. Estamos viviendo en eso, iglesia. Estamos viviendo en esos momentos. La gente huye. Pero el peor huir es el huir espiritual. El huir espiritual. Y esto es tremendo. Ellos empezaron, en otras palabras, a sacarle la vuelta a los problemas. A sacarle la vuelta a los problemas. A ignorar los problemas. Ignorarlos no es la solución. Ignorar un problema no es la solución. Ignorar al enemigo no es la solución. Ellos empezaron a sacarle la vuelta y a ignorar y pensaban, si lo ignoramos, no va a pasar nada. Pero no es así. El enemigo no está pensando así. El enemigo está planeando, es astuto. Entonces no podemos pensar así. Y no se trata de esconder la cabeza en la arena o ignorar que estamos bajo ataque como pueblo de Dios y como familias. Se trata de admitir que nuestras familias están siendo atacadas de diferentes maneras para su destrucción, porque todo lo que Dios ama, el enemigo resiente y va a querer destruir. Y quizá tú dirás, pero pastora, yo no tengo guerra contra nadie, yo soy la persona más pacífica que usted ha conocido. Yo no me meto con nadie, nadie se mete conmigo, o pues así que yo ni hablo con la gente, fíjese. ¿O no? ¿No estás en guerra? Yo te voy a demostrar que sí. Y esto me lleva a pensar en un punto cuando el pueblo de Dios estaba así, en los tiempos de Isaías. Y Dios tuvo que hablarle al pueblo a través del profeta Isaías, y en el capítulo 32, versículo 9 de Isaías, el pueblo de Dios le habla, o Dios le habla a su pueblo, a través del profeta Isaías, y le dice ahí en el 32:9, mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. Otras versiones dicen, mujeres despreocupadas, indolentes, irresponsables, levántense y escúchenme. Hijas que se sienten tan confiadas, tan tranquilas, presten atención porque voy a hablarles. Indolente
nos habla de una persona que tiene pereza, que tiene falta de voluntad para hacer una cosa. Una persona dejado, apático, perezoso, negligente. Ay, pastora, dirá un hombre que me está escuchando, pero está hablando a las mujeres. No, es Dios hablándole a su pueblo, y en Isaías, si usted se va a dar cuenta, que muchas veces Dios habla a su pueblo como que si fuera una mujer, o sea, en una perspectiva femenina, pero realmente le está hablando a su pueblo. Y si usted es pueblo de Dios, sea hombre o mujer, Dios nos está hablando. No seas indolente, no seas perezoso, levántate, defiende, no digas que no estás en guerra, no digas que todo está bien. El profeta le dice, levántense, no sean perezosos, no sean negligentes, y no sean dejados. Y luego en el final de este capítulo, en el versículo 15, algo pasa, porque después de ese llamado de atención, Dios dice todo lo que les va a pasar si no se despiertan. Y en el 15 dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, entonces el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil será como un bosque. Fíjese bien, hasta que no venga el Espíritu de lo alto. Y yo pido al Padre que envíe el Espíritu de lo alto, el Espíritu Santo, a tu vida, a tu situación, y que tú te levantes a defender y te despiertes, que se vaya de tu vida la pereza, la indolencia, eso de ser dejados y negligentes, perezosos, para que nosotros nos podamos levantar a defender. Dice el versículo 15, hasta que. Ese hasta que es lo que nosotros necesitamos en este momento, donde quiera que usted nos esté escuchando. Hasta que nos demos cuenta, estoy perdiendo, se me está escapando, no está funcionando como debería de funcionar, no estamos conduciéndonos como dice la palabra. Entonces es cuando uno se despierta. Un hasta que es necesario en nuestras vidas. Fue necesario allá en Jueces capítulo 4, porque el pueblo estaba siendo oprimido. Fue necesario para el pueblo de Dios allá en Isaías 32, y es necesario para nosotros en mayo del 2021, que haya un hasta que, y nos levantemos a defender, nos despertemos, porque estamos viviendo en una manera muy tremenda. Dios está buscando un guerrero y una guerrera. Dios está buscando a alguien que se levante a pelear, pero no una señora peleonera, un señor peleonero, no estamos hablando de eso, alborotadores o un buscapleitos, un chismoso, no. Una guerrera no es esa. No es aquella que dice, pues yo no tengo pelos en la lengua, yo le digo a la gente sus verdades. No es eso no es una guerrera. No es aquellos que le dices las verdades en la cara a la gente y dice, pues yo soy muy franco, sin pensar en la otra persona. No es eso una guerrera. Un guerrero, le voy a decir qué es. Es una persona que no se hace de la vista ciega. Es una persona que está consciente que tiene algo poderoso en sus manos, que su familia es un regalo de Dios, y el enemigo desprecia y resiente lo que Dios ama. Es alguien que se levanta y que se dispone a pelear por su familia. No pelea con su familia, pelea por su familia. Escucha bien y lee lo que estoy diciendo. No se pelea con su familia, sino pelea por su familia. No se confunde de enemigo, porque el apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Conoce al verdadero enemigo, sabe que hay alguien detrás de toda situación errónea que pueda pasar en nuestras vidas. No da golpes al aire, ¿verdad? No da golpes sin pegarle a nada. Sabe qué armas usar, y la mejor arma que tenemos es la palabra del Señor. Es la oración, es la alabanza, es la dedicación, el aprender a decir no al enemigo y sí a Dios. Sabe qué armas tomar y no es indolente, no es atenido. No, el hombre no le deja a la mujer, pues tú ora, mujer. No, él dice, vamos a orar. Es la mujer que dice, si él no quiere, yo me voy a levantar a orar. Son los hijos que dicen, si mis padres no quieren, yo voy a orar por mis padres. Y yo voy a servir al Señor y yo me voy a acercar. No es indolente, sino que se levanta a recuperar lo que se ha perdido. ¿Hay pérdidas en tu vida? Puedes examinar tu alrededor, tu casa, tu hogar, tu relación y pensar, pues hay pérdidas en mi vida. Hay 4 cosas que tenemos que hacer. Y con esto voy a cerrar. Pelea
por tu familia, no con ella. Conoce el verdadero enemigo, no te confundas. Sabe que aprende a usar las armas. Tienes que entender qué armas vas a usar y luego recupera lo perdido. No seas perezoso, levántate a defender. El próximo lunes vamos a continuar en este tema y vamos a ver cómo se levanta una guerrera, un guerrero a defender. Pero me quiero unir contigo en oración. Señor amado, venimos a ti en el nombre poderoso de Jesús, porque estamos viviendo en tiempos difíciles, porque hay opresión a nuestro alrededor, porque hay necesidad en nuestra familia, porque hay cosas que se han perdido la paz, el gozo, se ha perdido la relación, se ha perdido la bendición financiera. Hay mucha necesidad, Señor. Por eso venimos a ti en el nombre poderoso de Jesús. Y yo me uno con todos los que están conectados, que saben, que entienden que han perdido algo, que ha venido a un enemigo a oprimir. Y en el nombre poderoso de Jesús declaramos, basados en su palabra que nos hace la invitación, nosotros nos levantamos a defender en oración, en aplicación de la palabra, en servicio, en adoración y alabanza, a defender lo que Dios nos ha confiado. La familia, las bendiciones, nuestra salvación, nos ha confiado tantas cosas el Señor, nuestras habilidades. Nos levantamos en este día y desde hoy vamos a ser más astutos que el enemigo y más confiados en Dios que en nosotros mismos. Padre, yo bendigo las familias, bendigo los hogares y declaro que una bendición sobrenatural se derrama sobre ellos, porque ese es tu propósito para nosotros. Gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno. Declaramos que somos valientes y no temerosos en el nombre de Jesús. Y si usted va a sembrar en este día, hágalo. Hay 3 maneras de hacerlo. El Señor va a bendecir su vida. Y quiero recordarles de nuestras celebraciones este próximo domingo a las 9 en español y a las 11 en la celebración bilingüe. No se quede, no se lo pierda. Tendremos en nuestra casa visitando al profeta Ángel Martínez, que va a traer una palabra de parte del Señor. No se lo vaya a perder, invite a otras personas. Le invito a que comparta esta tremenda enseñanza con personas que usted sabe que necesitan oír una palabra del trono de la gracia. Y le saluda la pastora Sarita desde Familia Betel Internacional, deseando lo mejor de Dios para su vida. Amén.